Bien, el miércoles pasado estudiábamos la carta que un rey, que por cierto era en ese momento el rey más poderoso de ese mundo conocido, Nabucodonosor, el que llevó a la grandeza a Babilonia. De hecho, hubo varios Nabucodonosores. Y este es el padre. Luego, cuando cae Babilonia, se dice que es el hijo, pero realmente era el nieto. Ahora, Nabucodonosor era un siervo de Dios, aunque es bastante difícil de creerlo. Pero Dios lo usó para castigar a todas aquellas naciones de su entorno, incluyendo a Israel. En el libro de Jeremías, en el capítulo 43, Jeremías capítulo 43 y el verso 10 en adelante. Obviamente que Nabucodonosor en ese momento no se da cuenta que él es un instrumento de Dios para castigar, como les dije, a los pueblos de su alrededor. Y diles, le está diciendo Dios a Jeremías, así ha dicho el Eterno, Dios de Israel, he aquí enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará de Egipto, la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que cautiverio, cautiverio, y los que a espada, espada. Y sigue diciendo una de cosas. Era su siervo. Nabucodonosor no sabía. Y el Eterno hizo varias veces acercamientos con Nabucodonosor. Y no lo entendía. Y cuando el profeta de turno, allí en Babilonia, que era Nabucodonosor, que era Daniel, le desentrañaba los sueños, le explicaba los enigmas, Nabucodonosor se impresionaba, se emocionaba, pero no creía. Hasta que pasa por la experiencia que él mismo narra en la carta que Nabucodonosor envía al mundo. Capítulo 4 del libro de Daniel.
Y debemos de ponerle cuidado. Si bien es cierto que le pasó a Nabucodonosor, eso tiene valor todavía. Capítulo 4 de Daniel. En la introducción a la carta se ve que este rey le escribe al mundo: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y luego dice: paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Pero claro, él cuando expresa esto ya ha vivido la experiencia, la cual vimos el miércoles pasado, que tuvo un sueño extraño, que soñó con un árbol inmensamente grande, que se miraba de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y cuando estaba en su esplendor el árbol, llegó la orden que lo cortaran y que todos los que habitaban debajo del árbol se fueran, se esparcieran. Y a Nabucodonosor le impresionó este sueño. Estaba en la cama cuando le llegó aquello y mandó a traer, como siempre, astrólogos, magos, adivinos y todos los concejales que vivían en el palacio, y nadie se lo pudo explicar. Y mirábamos que Daniel lo llama por último. Y Daniel le explica el sueño. Pero, curiosamente, no en cuanto el rey le declara lo que soñó, Daniel se lo explica. ¿Cuánto tiempo se tardó Daniel para desglosarle el sueño a Nabucodonosor? Capítulo 4 siempre de Daniel. Y mire lo que él le dice. Capítulo 4. Leamos el verso 19. Empecemos con el verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Casi 1 hora. Oiga bien, casi 1 hora, mientras Nabucodonosor le va describiendo lo que había soñado. Y Daniel, atónito,
estaba oyéndole. Y de repente, Nabucodonosor ve en el rostro de Daniel un cambio. ¿Qué notó? Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. ¿Qué notó el rey entonces en Daniel? Seguramente Daniel se le demudó el rostro. Y el rey notó. Y le dice: no te asustes, decime la verdad. Era un compromiso muy serio para Daniel, porque Nabucodonosor era paranoico. Bien podía mandarlo a matar. ¿Se acuerdan cuando vio la estatua y que nadie pudo interpretarla? ¿Qué ordenó? Todos los sabios de Babilonia, andá, matámelos, le dijo a Arioc, el capitán de la guardia. Todos. Era un hombre paranoico, loco, temperamental. No andaba con mucha vuelta. Sangriento, sanguinario. ¿Se acuerdan qué hizo con el último rey que trajo preso de Judá? Le sacó los ojos, ordenó que le sacaran los ojos. Era terrible. Pero ni modo. Era el látigo que tenía Dios para castigar a todos aquellos pueblos, incluyendo, como les dije, a los habitantes de Judá. Destruyó el templo, se trajo los vasos sagrados, arrasó. Pero miren qué interesante en esa historia. Nabucodonosor tuvo misericordia de un hombre. ¿Se recuerdan de quién tuvo misericordia cuando invadió a Jerusalén? De Jeremías. Mientras a Jeremías lo tenían preso, cuando libera, cuando invade y controla todo, le dice a Jeremías: agarrá para donde vos querrás. Agarrá para donde vos querrás. Le dio la libertad. No así los reyes de Jerusalén. Lo habían maltratado a Jeremías. Lo metieron en una poza, que era una poza séptica, una letrina. Ahí lo tuvieron, porque él les predicaba de que Jerusalén iba a ser destruida, que Nabucodonosor venía y que iba a arrasar con todo. Entonces, les repito y les enfatizo, este hombre fue elegido por Dios. Y hasta que Nabucodonosor pasa por este proceso terrible, le cree, se humilla. Mirábamos el miércoles pasado que le dice: ese árbol que viste que creció con gran follaje y esto y lo otro, eres tú. Te van a cortar, te van a echar del reino por 7 tiempos, o sea, por 7 años.
te van a tirar del reino. Y cuando reconozcas que hay un ser supremo que se enseñorea de todo, entonces te van a regresar al trono. Hermanos, lo cuenta el mismo Nabucodonosor en esta carta. Y ustedes pueden darse el tiempo un día, léanla todo el capítulo 4. Pero Daniel le da un consejo y él no lo acata. Le da una oportunidad, Dios le da una oportunidad. Siempre en el capítulo 4, verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aunque eres rey y era poderoso y tenía legiones bajo su mando, tenía problemas emocionales. Y aquí prácticamente Daniel le da un consejo como un psicólogo. Mirá, hacé misericordia con la gente, redimí tus pecados, tenerle lástima a los oprimidos. Porque si leemos en el capítulo 14 de Isaías, hablando de Nabucodonosor, una de las cosas fue que nunca le abrió la cárcel a los presos. Fue bárbaro. Para todos ellas eran cadena perpetua. Nunca le abrió la cárcel a nadie. Fue terrible. Ahora, la pregunta es, ¿aceptó Nabucodonosor el consejo que le dio el profeta? Tenerle misericordia a la gente, con los oprimidos. Habrá cosas duras para un hombre que tiene poder. Es tenerle misericordia a otro. Y si no, que lo digan los banqueros. ¿Qué saben los banqueros de misericordia? Son bárbaros. Le quitan la casita a la gente. Y aún es más, aquí hubo un hombre que era terrateniente y vendió una barbaridad de tierras en el reparto. Y dicen que cuando llegaba la hora, el tiempo de que la persona llegaba a cancelar, se escondía. ¿Y por qué se escondía? Para que no le pagaran. Y después de 3 meses, ¿qué? Les quitaba la casa, hermano. Yo no estoy diciendo nombres, solamente le estoy diciendo. Pero era una verdad. Y la gente inocentona. No está. Voy a volver otro día. Y corría el tiempo. Y dejó a medio mundo en la calle. Y se hizo millonario. Eso es lo clásico de la gente. Tené misericordia, le dice Daniel. Como los banqueros, ¿verdad? Son terribles. Pero terribles, terribles. Lo que nos decía el hermano Elber Luna sobre el manejo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Son bárbaros. Ahí no hay misericordia. Son otros Nabucodonosores.
oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo y estrechándonos más. Pero miren cómo es la altivez del hombre. Siempre en el capítulo 4. Mire cómo describe. Verso 29. Al cabo de 12 meses, un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿qué dijo? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Entienden el trasfondo de esas palabras? No sabemos si las dijo, si las pronunció o las pensó nada más. Pero sea que las haya dicho o las haya pensado, Dios le escuchó. No es esta la gran Babilonia que edifiqué para la grandeza de mi poder. Puntos suspensivos. ¿Cómo es que dice este Daniel que me van a sacar de aquí? Terminando de decir las palabras, aún dice el verso 31, estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas al Altísimo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Justamente cuando está diciendo, esta es la gran Babilonia que edifiqué, en el momento, ¡pau!, le llega la voz. Y a partir de ese instante, lo enloquece. Dios enloqueció a Nabucodonosor. Él lo cuenta en esta carta. Miren, hay un texto en las Escrituras que es fuerte, es duro. Proverbios, capítulo 29, verso 1. Pongámosle cuidado a este texto, porque ahora el mensaje ya no es para Nabucodonosor, el mensaje es para nosotros, para usted que nos está viendo, y para todo el mundo, como él dice en la carta, naciones, pueblos, lenguas. Verso 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué es eso de endurecer la cerviz? ¿Cuál es la cerviz? Esto. ¿Y endurecerla qué significa? Altivez.
Dios no va a bajar literalmente y nos va a reprender. Dios usa a otro hombre para que nos reprenda, como también usa a otro hombre para que nos bendiga. Usted puede servir de bendición para otra persona. Le da un buen consejo, le da una buena idea y le abre la puerta de la oportunidad. Es una bendición. Y Dios nos usa para que hagamos eso. Pero también usa a otro hombre para reprendernos. Y muchas veces decimos, ¿y qué dice el hermano este? Miren, ¿quién va a estar? No, ni hablar sabe. Mucho cuidado. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué complicado, ¿verdad? Pero qué duro es entender esto. Casi siempre, cuando alguien nos reprende, nosotros nos enojamos con esa persona. Casi siempre. No reprendas al necio, dijo Salomón, para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. No reprendas al necio, te aborrece. Muy serio. Así que Nabucodonosor fue reprendido por Dios y usó a aquel hombrecito, a Daniel. Y digo hombrecito porque en relación al poder de Nabucodonosor, ¿qué era Daniel? Imagínense qué trauma el que tenía este hombre. En el capítulo 2, tiene un sueño y se le olvida lo que ha soñado. Y entonces él se pone inquieto, que soñó algo, pero quiere saber lo que había soñado y manda a traer a todos los sabios astrólogos. Eso, he tenido un sueño, les dice, y no me acuerdo. Quiero que me declaren lo que soñé y me interpreten el sueño. Jamás alguien ha pedido alguna cosa así, le dijeron los astrólogos. Entonces nadie puede. No, eso no está a nuestro alcance. Mándenlos a matar, le dice Arioc. Mátemelos a todos. Porque solo un loco hace eso. Y como tenía el poder. Y le dijo Arioc, a sus órdenes, mi rey. ¿Y se acuerdan de quién? ¿Se acuerdan de Daniel? Vaya, tráiganlo también. No lo llamaron al cónclave, pero a la hora de matarlo, sí lo traen. Y ahí sucede algo especial, ¿verdad? Daniel ora con sus compañeros y le dice a Arioc, no mates a los sabios, llévame a donde Nabucodonosor. Y le dice Daniel, tú estabas en tu cama y vinieron pensamientos, ¿qué sería después de ti? Y le recuerda el sueño. Y soñó con la estatua, cabeza de oro, pechos de plata, estómago de bronce, pies de hierro y,
piernas de hierro, pies de hierro con barro cocido y una piedra que golpeó en la estatua o los pies y la demolió. Y quedó impresionado Nabucodonosor. Pero ¿qué hizo después él? ¿Se recuerdan qué hizo después Nabucodonosor? Miren lo que hace usted. Solo un loco hace esto. Daniel capítulo 3. Mire con lo que sale. Capítulo 3 de Daniel. Mire con lo que sale. Verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, como unos 30 metros de alto. Una semejante mole. Un edificio de 30 metros de altura. Aquí, ¿cuál será? ¿Habrá algún edificio de 30 metros de altura? Un piso tiene, ¿cuántos metros tiene un piso? 5 metros, ¿va? O sea, era una mole de altura. Manda una estatua, hacer una estatua cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 4, para obviar tiempo. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Verso 6, que cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vean lo que hace. Hace la estatua. Y seguramente era la imagen de él. Y ahí hay un problema. Porque hay unos judíos que se le rebelan. Es que hizo unas cosas tan terriblemente bárbaras. Por eso merecía que lo mandaran a comer zacate por 7 años. Todos los enemigos de Nabucodonosor, ¿qué cree usted que dijeron? Pobrecito el rey, está loco, está comiendo zacate, está aguantando lluvia. Así dijeron sus enemigos. Felizones al verlo en la semejante desgracia. Pero Dios le promete algo al rey. Te voy a restituir al reino cuando reconozcas quién es el poderoso, el que se enseñorea de todo. Y eso es lo que él dice en la carta. Volvamos al capítulo 4 y veamos la última parte. Verso 34. Pónganse de pie, por favor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón
me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi corazón me fue devuelta, mi razón, me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis mensajeros me buscaron, y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede, oiga bien, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué palabras más duras, ¿verdad? Más fuertes y ciertas. Él puede. Hace años, no sé si 15 o 20 años, creo que 15 años, los japoneses iban creciendo como la espuma. Y una gran ciudad de Japón, creo que es de las más industriales, Kobe. Se levantaban a la mañanita, a las 4 o 5 de la mañana, los japoneses a hacer ejercicios, practicando por si venía algún maremoto o un terremoto. ¿Y qué pasó con Kobe? O sea, vino la avalancha y no sé qué, no se dieron cuenta a qué horas. Y arrasó con todo aquel aparato industrial de Kobe. Y se miraba en la televisión que los barcos parecían cajitas de fósforo. Se le acabó la gloria a Kobe. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Esa mala levadura que hay en nosotros por naturaleza es una cosa que está intrínseca ahí. No sé por qué nos cuesta quitarnos eso, porque todos tenemos de eso. Y el que diga que no tiene su poco de soberbia, está mintiendo. Pero no olvidemos, aquí no nos queda más que el gran Pablo. ¿Tenía su poco de soberbia, sí o no? Y para que no me levante descomedidamente, dice, ¿qué? Me han dado un aguijón en la carne para que me sobe, para que me abofetee. ¿Qué es abofetear? Que le den un golpe en la cara, pa. Pablo
Y aunque Él escribe en la carta, el producto del Espíritu es paz, gozo, benignidad, bondad, pero con todo eso necesitaba que lo controlaran. Y si a nosotros Dios no nos controla, de repente es que no nos quiere mucho, porque Dios, a quien ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Dios nos bendiga, nos ayude a ser personas humildes, sumisas, hasta donde podamos hacerlo, pero luchemos por serlo. Paz para todos.